Y es el tema del día, se lo pueden imaginar, estábamos pendientes este martes de que se produjera el último voto de una magistrada que faltaba para que el Tribunal Supremo confirme la sentencia del caso de los ERE de Andalucía. Javier Soltero, muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, está previsto que a lo largo de la mañana se haga pública esa ratificación de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la que se condena a Chaves y a Griñán en este caso a 6 años de prisión y al expresidente Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación, pese a que él está retirado de la esfera política desde el 2015. Recordemos que el fallo del Tribunal Supremo contó con 3 votos a favor y 2 en contra, que además querían eximir al expresidente Griñán del delito de malversación, lo que podría haber evitado que finalmente se le condenara a la pena de prisión. El fraude, la Fiscalía lo estipuló en torno a unos 800 millones de euros, el mayor caso de corrupción de la historia de España. Estaremos muy pendientes en cuanto tengamos las distintas reacciones políticas que se van a producir a lo largo de la mañana, al igual que esa publicación de la sentencia. Os pediremos paso. Muchas gracias, Javier. Nos quedamos muy pendientes. Lo más probable es que a lo largo del programa sepamos que se confirma efectivamente esa sentencia. Les contaremos todos los detalles. ¿Qué haríais con 800 millones de euros si fueseis socialistas? Julio Llorente, buenos días. Bueno, por de pronto impulsar mi proyecto editorial. Pero además con un impulso muy... Con un impulso notable. Impulsado, sí, con 800 millones. A ver, pero la pregunta estuvo mal planteada porque dijiste, ¿qué haríais con 800 millones si fueseis socialistas? Entonces está claro, o sea, me iría a un prostíbulo, me emborracharía, o sea, pero como no lo soy, pues haría bastante mejor uso. También impulsaría mis proyectos, como no soy socialista, impulsaría mis proyectos. Joan Guirado, ¿tú qué harías? ¿Fomentar el catalán? No. Sí, hombre, ¿También? montaríamos un instituto en catalán y así recibiríamos subvenciones. Yo es que me he quedado muy interesada en ese asunto. Recibiríamos subvenciones y de esta forma reutilizaríamos el dinero, iríamos ganando más. Y aprenderemos. Y entonces si nos condenasen diríamos como los socialistas andaluces, no, pero si nosotros dábamos trabajo. Claro, traemos Ferran de Tertuliano y lo ponemos con Josué. Bueno, con 800 millones podemos traer, no sé, hasta Puigdemont, de Tertuliano, si queremos. Pero yo creo que en lugar de pensar con tertulios que trae 7NN, nos retiramos todos, no volvemos a pisar un plato de televisión ni damos palo al agua en nuestra vida, porque claro, o sea, con 800 millones Yo me voy de euros... a las islas, yo no vuelvo. Yo lo firmo, yo acabaría siendo como el rey Carlos III que no sabe ni en qué día vive. O sea, me propondría eso, no volver a saber qué día es, no volver a firmar absolutamente nada. Querrías escribir el guión y en realidad te echarías tinta por encima, como hace él, que es una cosa. Y luego reñiría a mi ayudante en turno muchísimo. Me harías así como hacen los mayordomos. Sí. Y ya está. Bueno, 800 millones, más de 800 millones de euros es lo que está confirmado en la sentencia que fue malversado en el caso de los ERE de Andalucía. Parece ser que en realidad fue más, pero bueno, no se ha conseguido probar toda la malversación. Son unas penas que en realidad no son muy elevadas. Chaves está inhabilitado, pero está retirado, con lo cual le da igual. Griñán, que parece ser que va a tener que entrar en prisión, pero ya en círculos socialistas se llevan meses hablando del indulto, con lo cual es que al final se van a ir de rositas, más o menos. Sí, de hecho el indulto está solicitado ya por parte de la familia, con bastantes apoyos de históricos socialistas, no así del PSOE de Andalucía, que de hecho ha marcado muchas distancias. Ayer el presidente del gobierno, en esa entrevista, mensaje, muy bien todo, ¿no? Ya dijo que cumplirían con la legalidad, y cumplir con la legalidad, traducido, cumplir con la legalidad en el vocabulario de Pedro Sánchez es vamos a indultarle lo antes posible. Por tanto, no queda ninguna duda en que Griñán va a ser indultado. Incluso me atrevería a decir que veremos si entra en prisión, es decir, que es posible que ni siquiera entre. Que con los recursos que en principio, por el tipo de pena que se le ha impuesto, el Constitucional no debería avalar la no entrada en prisión, porque es una pena superior a los 5 años, pero todo es posible, por tanto podemos ver cómo no entra y cómo se le indulta antes de su entrada en prisión. En todo caso, lo dije en su día y lo vuelvo a repetir hoy, no creo que sean unas penas excesivamente elevadas para las personas más conocidas de la trama, teniendo en cuenta que los que conocemos un poco a los personajes, ¿no? Tanto a Chaves como a Griñán, como incluso a Magdalena Álvarez, es decir, se le puede achacar muchas cosas, se puede decir que es tonta, porque es tonta, pobrecita, pero no creo que sea una ladrona, es decir, únicamente es que no activaron los mecanismos, o no tuvieron... Únicamente compraron unos votos, bueno, no se lo llevaron a su casa. No tuvieron el cuidado que tenían que tener sobre los que estaban debajo suyo
para que no se hiciesen ese tipo de corruptelas que directo o indirectamente pudieron beneficiar a su partido, pero no se llevaron ni un euro a su bolsillo. Es decir, luego lo que se pudiera llevar al partido tampoco ha quedado probado, así como ocurrió con el caso de la caja del Partido Popular, la financiación ilegal del partido. En este caso no se ha aprobado y por tanto no hay una condena explícita sobre el Partido Socialista. Por tanto, yo creo que ahí... Bueno, pero y el epígrafe que condenaba al Partido Popular en la sentencia... Que han malversado, que han dirigido dinero que iba destinado a los parados a financiarse toda clase de placeres. Claro, algunos moralmente cuestionables, pues hombre, que Chávez y Griñán no han robado para ellos, bueno, pero han malversado. Claro, y han permitido, o sea, yo no me creo que Chávez y Griñán en el poder gracias a una red clientelar bien nutrida. No han tenido beneficio propio, digamos. Sí, seguir en el gobierno. Bueno, ¿se hubiesen mantenido en los años que se han mantenido si no hubiese habido ese red clientelar en torno a ellos? Entonces, teniendo en cuenta, es decir, más que nada porque la legislación es muy compleja y los tipos penales son muy complejos y las penas que se aplican a esos tipos penales son muy complejos y por tanto el hecho de que no se hayan llevado un duro o se lo hayan llevado te cambia mucho la pena de prisión y también ya más allá de la pena del telediario que ya se le han llevado y Griñán, ha pasado unos años muy complicados también porque se ha dilatado mucho en el tiempo esto, es decir, llevan como 10 o 12 años esperando una condena. Pero lo han entorpecido lo mismo ellos. que los otros lo han entorpecido ellos. Y también y la juez, la que sustituyó a Laia, que ahora no me sale el nombre, es como entorpecido ya también. Que no funciona, que no es ágil. Es decir, y ya no lo digo solo por el caso de los ERE, lo digo por tantos otros casos de corrupción, incluso del Partido Popular, o de otros casos en este país que llevan una década esperando ser juzgados. Es decir, personas que llevan una década con la carga encima de cuál será su futuro. Pero yo no sé que no es ágil, que pasan cosas un poco sobrenaturales, o sea, desaparecen cosas, o sea, ya no es un tema de tiempo, sino de documentos que desaparecen mágicamente y que suele coincidir que solo favorece a una parte, ¿no? Los que desaparecen, nunca desaparecen del otro lado, ¿no? Veíamos, me decía Pilar, creo que estaba interviniendo en el Congreso de los Diputados, una diputarra podría ser también, si fuera la de Bildu, pero en este caso era de Esquerra. Oye, diputarros. Diputarros, creo que lo podemos patentar. Sí, no estaba mal esto para los rótulos de ahora en adelante. No, pero digo que, bueno, les vamos a contar cosas que han sucedido ahí en el Congreso de los Diputados, se pueden imaginar, pero si de verdad el grueso de los partidos no nos tomasen el pelo, hoy en el momento en que se ratifique la sentencia tendría que salir el Partido Popular a decir que va a presentar una moción de censura contra Sánchez, porque el PSOE es un partido condenado por corrupción, es el más corrupto de Europa, y Bildu, el PNV, Esquerra tendrían que decir que por supuesto se van a sumar. Si de verdad fuese cierto que la moción de censura contra Rajoy fue por la corrupción, ya sabemos que no, porque ese epígrafe, como decíamos, se eliminó de la sentencia, estaba colocado bien a propósito para justificar una moción de censura injustificable y entonces a lo mejor algunos diremos, ay, si no fue por la corrupción. Partimos de la premisa, yo creo que la moción de censura a Rajoy es difícilmente justificable. Yo creo que una moción de censura a Pedro Sánchez por este tema también es difícilmente justificable. Bueno, si una era perfectamente viable, pues la otra será igual. O nos habrán tomado el pelo los partidos. No tratemos de compensar el mal con otro mal. Porque si no nos metemos de lleno en una moción a Pedro Sánchez me parece que es el bien. Ya, pero por los motivos adecuados, no por motivos inadecuados. Yo creo que la moción en este sentido se le hicieron los ciudadanos. No, claro que no. El día pero que Pedro Sánchez no es responsable de esto. O sea, sí, bueno, si lo indulta... Y Rajoy tampoco era de lo que hizo Bárcenas. Claro, por supuesto, pero bueno, estaba al frente del partido ya. Pero no o sea, yo creo que no hay que devolver, o sea, no hay que responder al mal con otro mal. Hay que responder al mal haciendo las cosas bien, porque si no nos metemos en una dinámica muy peligrosa. Y se me ha olvidado lo que iba a decir. Se me ha olvidado lo que iba a decir. Probablemente no fuese importante. En todo caso, lo que sí que debería hacer el presidente del gobierno hoy, una vez se ratifique esta sentencia, lo que le permitiría esta campaña de empatía, ¿no?, que comentábamos también aquí en esta casa anoche en La Alternativa, ¿no?, esta campaña de acercarse a la ciudadanía, de ser más creíble, sería convocar a los medios de comunicación con preguntas, porque a mí eso de las declaraciones de un minuto no me sirven, sin preguntas, pedir disculpas en nombre del Partido Socialista, aduciendo que él no tenía ninguna responsabilidad
en este caso, porque es verdad, no la tenía, no estaba al frente del partido, era un Mindundi, bueno, continúa siendo, pero era un Mindundi a nivel de cargos institucionales, pero que pida perdón. Es decir, la mayor moción de censura por este caso al Partido Socialista se la hicieron los ciudadanos en las urnas hace 4 años, sacando a Susana Díaz del poder, y se lo hicieron el 19 de junio con una mayoría absoluta, absolutísima, sin precedentes, de Juanma Moreno en el mismo gobierno de Andalucía. Por tanto, esa moción de censura está hecha. No creo que sea comparable con la de Rajoy, entre otras cosas porque Rajoy sí tenía... estaba al frente del partido cuando lo de Bárcenas. Y M. Rajoy también. Sí, es decir, hay muchas dudas también por resolver ahí. El partido fue condenado por financiación ilegal, que repito, en el caso del PSOE, en el caso de los ERES, que podríamos discutir también si debería haberse estado... Yo es que también te digo, a mí si roban mi dinero y el tuyo y el de Julio y el de Laura, que tiene que ir a parados, y va, no sabemos a qué, es que me da igual que haya ido al bolsillo... El problema es que sí sabemos a qué. Sí sabemos a qué, pero que me da igual que lo tenga Griñán en su casa o que lo tenga el yonki del dinero, que decía su madre que tiene dinero para echarle una vaca, que mira que me gusta a mí lo del yonki del dinero. Sobre lo que decía... o sea, nos lo han robado. Entonces es que o sea, es lo aunque mismo. no se hayan beneficiado ellos directamente, sobre lo que decía Joan, es que el Partido Socialista ni Pedro Sánchez van a pedir perdón. Si es que ya sabemos, ya sabemos lo que van a decir, porque nos lo anticiparon. Nos lo anticiparon hace unos meses. Salió, no recuerdo qué portavoz, a decir, bueno, lo que estábamos comentando aquí, que Griñán no lo robó para sí mismo. Presentó a Griñán como una especie de Robin Hood. No, y Zapatero los defendió y los reivindicó como socialistas honrados. Se reivindicó la figura de Griñán y se reivindicó la figura de Chávez. Entonces, no van a pedir perdón, los van a indultar a Griñán. Digo, no, o sea, si es que, pero es la actitud del Partido Socialista ante sus escándalos, sí, casi consideran que su corrupción está bien. ufana, sí, claro.